La Red por los Derechos de la Infancia en México es una coalición de 77 organizaciones que buscan crear un movimiento social y cultural a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y lleva trabajando casi 16 años. Los niños tienen los mismos derechos que los adultos, ¿no? Pero existen condiciones que tienen que ser distintas para poder acceder al ejercicio de esos derechos, ¿no? Y hay un derecho que marca la Convención de los Derechos del Niño, que retoma la Ley General de los Derechos de la Infancia, que es el derecho a la protección especial. Es decir, cómo ante una situación de vulnerabilidad los niños tienen uno derecho de prioridad y otro derecho a tener ciertos mecanismos que les permitan garantizar sus derechos, ¿no? Pero en general, bueno, son los mismos derechos que tienen los adultos, los tienen niñas, niños y adolescentes. El derecho a la salud ha sido uno de los más vulnerados para niñas y niños por varias situaciones. Primero, por la falta de infraestructuras, es decir, de hospitales. Por la falta también de personal capacitado. Hay muy pocos pediatras y pediatras especialistas hay mucho menos. Por ejemplo, en la atención a neonatos, solo hay 3 personas que están certificadas como neonatólogos en el país. El tema del derecho a la salud en estados como Veracruz, como el Estado de México, también cruza por un problema que me parece que es el gran cáncer del país, y es el problema de la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, existe un rezago de la construcción de un hospital pediátrico en Veracruz desde hace 2 sexenios. Es decir, Fidel Herrera y Duarte destinaron y dijeron que había parte del presupuesto para construir un hospital regional pediátrico, y es una obra que está inconclusa. En el Estado de México, por ejemplo, en la parte que colinda entre Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, que es una de las partes más pobladas del Estado de México, solamente hay 3 hospitales generales y un hospital pediátrico, y me parece que 2 de materno-infantil. Y existe el presupuesto de casi 250 millones de pesos que se había destinado a principios a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Se puso la primera piedra, se dijo que se destinaba ese dinero, y es momento en el que el hospital no está construido. Es decir, ese es un gran problema, porque además el construir el edificio no es todo, es cómo lo mantienes, ¿no? Los medicamentos, el personal, la atención, las ambulancias. Es uno de los problemas más graves. Me parece que es una violación grave de derechos humanos para toda la población en general, pero que es especialmente vulnerable hacia niñas y niños, porque tener una salud adecuada es determinar cómo va a ser el crecimiento en toda tu vida. Primero, y que es una de las cosas que buscamos cambiar, es dejar de pensar que existe una forma de vivir la infancia única y idealizada, sino que existen muchas infancias, diversas infancias, como tú ya lo mencionabas, y entre esas infancias diversas también existe la infancia que es transgénero, la infancia homosexual, y que ha sido invisibilizada y que además ha sido también violentada, ¿no? Porque tanto en los espacios educativos como en la propia familia, pues los niños que tienen estas preferencias sexuales son violentados y discriminados desde la infancia. Eso es, creo que, uno de los temas que estos grupos conservadores ven con mayor recelo, que es el tema de ver a una infancia diversa, ¿no? Y que además temas como la homosexualidad son temas que se presentan también desde la infancia, y hay que verlos desde ahí, ¿no? Por otra parte, el tema del ejercicio de la sexualidad libre por parte de adolescentes o de niños, que también es un tema totalmente que ha sido un tema tabú, pero que creo que cada día vemos más, con mayor, que vemos más cómo chicas y chicos van ejerciendo su sexualidad de manera libre. Aquí la cuestión es cómo hacerlo
para que sea un verdadero ejercicio libre de la sexualidad, tiene que ser un ejercicio informado acerca de ello. Enseñar o acercar información científica a las chicas y los chicos debe de ser una responsabilidad tanto de los padres como del Estado. Independientemente de, digamos que los valores morales y las cuestiones también religiosas y las creencias que cada quien decida tener, creo que tiene que tener un bagaje de información científico que le permita tomar las decisiones al respecto. En algunos estados ha disminuido el embarazo adolescente, ¿no? En algunos otros se ha mantenido, pero en realidad el problema es de que no existe una política pública integral para atender al embarazo adolescente, porque son como acciones aisladas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la escuela proveen de información, pero las chicas van a los centros de salud y les niegan el acceso a anticonceptivos, ¿no? Es decir, no se tiene esta manera, no se puede medir si estas políticas han sido efectivas porque no se han implementado de manera tal, ¿no? Se han hecho acciones aisladas, no sabemos cuántas chicas están recibiendo acceso a la información, etc. Entonces, en algunos estados sí ha habido, ahorita me viene como de la zona en donde trabajo, el Estado de México sí ha visto incrementar el número de embarazos adolescentes en algunos municipios en los últimos años. El programa de Mochila Segura es un programa que ha demostrado su ineficacia, ¿no? Está documentado en algunas tesis, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional, cómo esto primero estigmatizaba a las chicas y los chicos, enrarecía el ambiente de convivencia en el aula, porque ya todos podían verse como sospechosos, pero además no se encontraban realmente armas ni se creaban soluciones estructurales a los problemas de violencia que había en el aula, ¿no? Lleva 10 años Mochila Segura y no han disminuido los niveles de violencia dentro de las aulas. Y lo más que se llegaba a quitar eran cuestiones que hacían daño a la propiedad y no a otros compañeros, ¿no? Se les quitaban reglas, cúter, tijeras, marcadores, etcétera, pero no se encontraban mayores cosas como armas y demás. El problema de los chicos migrantes creo que es un problema de doble frontera, ¿no? Por una parte, los chicos que son retenidos y repatriados en la frontera norte y que no ha habido una visión bajo el enfoque de derechos humanos para su atención y para la atención y para la restitución también de sus derechos. Cuando un niño migra es porque ya existe una serie de derechos que han sido violentados en sus lugares de origen. En México, actualmente es la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende del DIF, quien tiene a cargo la parte de atención a la niñez migrante que viene de Centroamérica y llega a México, ¿no? Es ahí en donde se tienen que generar planes de restitución de derechos y tienen que ser planes individualizados, porque eso es el que prevalezca el interés superior de los niños es lo que tendría que dirigir las decisiones que se toman en cada caso. Por ejemplo, solamente repatriar a alguien puede poner en riesgo su vida, ¿no? Dejarlos también en contextos donde no tengan una protección que les permita hacer frente a situaciones como la discriminación en el lugar también a donde llegan, también es un acto que podría poner en riesgo su vida. Entonces, lo que se tiene que construir y que para eso existe la Procuraduría es una atención caso por caso, pero para eso se necesita destinar recursos para la atención de cada caso, pero también para la capacitación del personal que atiende a los chicos. Porque resulta que a lo mejor la gente del DIF y de la Procuraduría tiene muy claro qué es el enfoque de derechos, qué es atender a niñas y niños con enfoque de derechos de la infancia, pero a lo mejor el Instituto de Migración no tiene esa capacitación y entonces se cometen una serie de violaciones y de vulneraciones a los derechos en el momento en el que son voy a decir, detenidos por las autoridades migratorias.
ya están naciendo niñas y niños en la calle. Ya no es que llegan ahí porque son violentados, sino que ya su familia está ahí. Y su familia también vive en la calle y también tiene estos problemas de exclusión, de consumo de drogas, de discriminación. Y que todas esas cuestiones se van acumulando como en una serie de exclusiones que lo único que hacen es reproducir la pobreza. ¿Cuál es la propuesta de Redim de Redim y de las organizaciones que trabajan en calle? Que se busque una atención integral. Primero, que no se busque como primer acción el quitarle a los niños a sus padres porque no son capaces, ¿no? Sino que se busque que la familia completa salga de la calle y supere esa situación de pobreza y de exclusión, y que se acompañe a los padres a atender los problemas de a lo mejor drogas, de alcohol, las depresiones que tienen, y que también se acompañe en el fortalecimiento de tener una educación para el trabajo y se permitan generar condiciones para que también puedan tener una vivienda que puedan rentar. Esos son todos los problemas a los que se enfrentan, porque cuando, digamos que en la manera tradicional en la que se atiende el problema es, el niño se va al DIF, nadie sabe dónde quedó, a lo mejor si bien le va, lo adoptan en algún momento, y si no, pues se queda viviendo toda su vida en una institución, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene el vivir institucionalizado, ¿no? Y mientras que la familia, pues, sigue viviendo en la calle, a veces las depresiones siguen siendo más fuertes y al final no se soluciona el problema, ¿no? Es muy probable que el niño cuando salga de la institución vuelva a la calle, ¿no? O que genere otro tipo de problemáticas.